Bienvenidos en esta tercera parte de la clase Bases celulares de la inmunidad. Vamos a hablar específicamente del análisis de la respuesta inmune humoral. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando en detalle de cada una de las células que participan en la respuesta inmune. Ahora vamos a ver la interacción de las células que participan específicamente en la respuesta inmune humoral. Entonces vamos a hablar nuevamente de las células presentadoras de antígenos, que pueden ser macrófagos, linfocitos o células dendríticas principalmente, los linfocitos T helper, los linfocitos B, las interleuquinas que estas células producen y los plasmocitos. Bueno, veamos cómo ocurre la fagocitosis y el procesamiento del antígeno cuando una célula como el macrófago o la célula dendrítica reconocen a este antígeno, este posible patógeno, lo fagocitan, lo ingieren en sus vesículas, como habíamos visto previamente en la formación de las etapas de la fagocitosis, lo degrada en estas vesículas formando los fagolisosomas y en este caso la célula, que es una célula presentadora de antígenos, produce a través del retículo endoplásmico rugoso y luego por vía del aparato de Golgi produce las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las envía a través de vesículas intracitoplasmáticas hacia el lugar en donde se encuentran el material digerido de este antígeno. Se fusionan estas vesículas y de esta manera ubica los fragmentos del antígeno en la región correspondiente al epítope de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad y la exhibe en su membrana. Entonces, de esta manera, usando de referencia a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, está presentando el antígeno que digirió previamente. Una vez que la célula presentadora de antígeno exhibe en su superficie a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 junto con los fragmentos del antígeno que recién procesó, va a ir a buscar a un linfocito T que todavía se encuentre no reactivo, naive o virgen, que posea el receptor de célula T lo más complementario posible al antígeno que está presentando. Una vez que encuentra al linfocito T adecuado, que tenga una alta afinidad y sea espacialmente complementario al tipo de epítope que está exhibiendo en su membrana, recién ahí va a ocurrir el reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T helper. No solamente debe reconocer el linfocito T al antígeno adecuado para el que fue creado su receptor, sino que a través de la molécula CD4, recordemos que los linfocitos T helper eran CD4 positivos, va a reconocer a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Una vez que existe este doble reconocimiento del antígeno y de la molécula clase 2, van a continuar interactuando con las demás moléculas de adhesión que se encuentran en la superficie, que son la CD4 con la LFA3, B7 con CD28, CD40 con CD40 ligando, ¿sí? Todos estos uniones que existen entre moléculas complementarias van a reafirmar este reconocimiento entre el antígeno y el linfocito T helper.
Como consecuencia de la interacción entonces de la célula presentadora de antígeno con el linfocito T helper adecuado para el antígeno que está presentando esta célula, va a ocurrir una transmisión de mensajes hacia el núcleo de este linfocito T helper que va a tener como consecuencia la expresión de los genes de interleuquina 2 y su receptor. Esto va a llevar a la liberación finalmente por exocitosis de la interleuquina 2 y la expresión de ese receptor. Por lo tanto, este linfocito T helper específico para este antígeno se va a activar y va a generar una respuesta autócrina, ¿sí? Dado que presenta receptor también para interleuquina 2, que va a tener como consecuencia el inicio de sucesivas mitosis. Como consecuencia de esta expansión clonal se van a formar dos poblaciones. Una es la población denominada de memoria y la otra es la población denominada de células efectoras. Esta población de memoria de linfocitos T helper va a colaborar en si ocurre un segundo ingreso de este antígeno al organismo del animal, va a estar más disponible, ¿sí?, la activación de estas células y la respuesta inmune específica se va a desencadenar de manera mucho más rápida. Esta presencia de poblaciones con células de memoria es la base de la inmunización a través de vacunas. Las células efectoras, vamos a ver qué funciones van a cumplir ahora a continuación. Vamos a ver ahora que el reconocimiento del antígeno genera dos subpoblaciones de linfocito T helper efectoras que pueden ser diferentes y que dependen de la naturaleza de ese antígeno. El linfocito T helper denominado con el número 1 colabora con la inmunidad celular, es decir, colabora con los linfocitos T citotóxicos. Liberan interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta y activan específicamente a los macrófagos y células natural killer, justamente para eliminar a células alteradas o infectadas. En cambio, el linfocito T helper 2 colabora en la inmunidad humoral, es decir, con los linfocitos B, y liberan las interleuquinas 2, 4, 5. Vamos a ver ahora la activación de un linfocito B virgen o no comprometido y cómo se desencadena la respuesta inmunitaria humoral o mediada por anticuerpos. Un linfocito B virgen o no comprometido se encuentra con un antígeno que se encuentra soluble en el medio y es reconocido a través del receptor que posee el linfocito B no comprometido, que es una inmunoglobulina de isotipo M o D. Este reconocimiento entre antígeno y anticuerpo es muy específica y es la que genera la primera señal denominada de competencia. El linfocito B también es una célula presentadora de antígenos, es decir, que presenta en su membrana la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Entonces, al antígeno que recién termina de reconocer, puede procesarlo e incorporar en esta molécula clase 2 fragmentos de ese mismo antígeno y presentarlo, ¿sí? La célula B puede presentarlo al linfocito T helper. Ocurre la interacción a través de los receptores, como recién mencionamos en la diapositiva anterior. Encuentra este linfocito T helper, tiene que ser totalmente complementario con respecto a su
receptor TCR en relación al antígeno que está presentando, a su vez debe reconocer a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para que sea una presentación eficiente, y de esta manera ocurre la segunda señal, también denominada señal de competencia. Como consecuencia de esta presentación, el linfocito T helper comienza a producir interleuquinas, ¿sí? Este linfocito T helper se activa y produce interleuquinas, en este caso 2, 4 y 5, ¿sí? Porque según las características del antígeno, habíamos dicho, va a determinar que se generen linfocitos T helper del tipo 2. Entonces, este antígeno generó la diferenciación al linfocito T helper 2, que va a producir estas interleuquinas, la 2, la 4 y la 5. Entonces vemos acá en el esquema cómo libera las interleuquinas, para las cuales el linfocito B tiene receptores. Como consecuencia entonces de esta activación del linfocito T helper de tipo 2 y como consecuencia la activación del linfocito B, va a ocurrir la proliferación y la diferenciación de este linfocito B. La proliferación va a llevar a que se formen poblaciones de linfocitos B de memoria específicos para el antígeno que generó esta respuesta inmune, y por otro lado la proliferación y diferenciación de los linfocitos B, primero a plasmoblastos y luego a células plasmáticas o plasmocitos. Recordemos que las células plasmáticas eran las células que producen en gran cantidad inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? Están especializadas en la producción de estas proteínas, y que estas proteínas, estos anticuerpos, van a tener la especificidad adecuada para poder combatir al antígeno que generó toda esta respuesta inmune. Entonces, todas las células plasmáticas diferenciadas a partir de este linfocito B que se activó van a producir una gran cantidad de anticuerpos para poder combatir al agente patógeno que ingresó al organismo. Veamos de manera esquemática y simplificada cómo ocurre la selección clonal de un tipo de linfocito para que interactúe con un determinado antígeno. Los linfocitos B se originan a partir de una célula precursora que se encuentra en la médula ósea. Ocurre luego proliferación y diferenciación de los linfocitos B durante el proceso de maduración, que también ocurre en la médula ósea. Se van a originar diferentes linfocitos B no comprometidos, o sea que no tuvieron contacto con antígenos externos. Como consecuencia de este proceso de maduración, se generan en la superficie de estos linfocitos B receptores denominados BCR, que tienen una gran variabilidad entre ellos. Por ejemplo, este linfocito denominado B1, esquematizado con este nombre, tiene un tipo de receptor que es diferente a este esquematizado con la letra y el número B2, y diferente al B3. Este antígeno amarillo va a ser complementario al linfocito esquematizado con la letra y número B2. Entonces va a ser el seleccionado para unirse a ese antígeno y generar la activación de ese linfocito, y como consecuencia la expansión clonal de este tipo de célula con este receptor específico, porque va a ser el más adecuado para actuar contra ese antígeno. Esta unión del antígeno linfocito B es específico para él, y con colaboración de las
señal que producen los linfocitos T helper, como vimos en la diapositiva anterior, se va a generar la activación de este linfocito verde. Como consecuencia, van a proliferar y diferenciarse a células plasmáticas, las cuales van a producir en gran cantidad inmunoglobulinas o anticuerpos específicos contra el antígeno que generó la respuesta inmune. Bueno, acá vemos cómo actúan los anticuerpos. Una vez que fueron generados estos anticuerpos por la interacción entre el antígeno-anticuerpo, y se activaron y se produjeron una gran cantidad de inmunoglobulinas a partir de las células plasmáticas que se diferenciaron de los linfocitos B que fueron activados. Vamos a tener una gran cantidad de anticuerpos que van a cumplir diferentes funciones. En el caso de que se tratara el antígeno de una toxina, va a ocurrir la precipitación de esa toxina, o sea, van a impedir que se encuentre libre en los tejidos. Va a ocurrir, por ejemplo, la activación del complemento. Este complemento son proteínas que se encuentran en el plasma, ¿sí? Son proteínas plasmáticas que tienen como función favorecer la respuesta inmune humoral, ¿sí? La intensifican. En este caso, como vemos, los anticuerpos unidos a la bacteria, ¿sí? A los epítopes de esa bacteria, y con la presencia de esta proteína del complemento se genera un complejo que permite y favorece la ruptura de esta célula patógena. También puede ocurrir la aglutinación gracias a los anticuerpos, la opsonización, que es la manera que tienen de unirse a esta bacteria y que favorezca una rápida fagocitosis por parte de los macrófagos. También puede ocurrir simplemente la neutralización, que impide que este virus o bacteria pueda ingresar o colonizar los epitelios y los tejidos. Y otro mecanismo que realizan los anticuerpos es la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Cuando el agente invasor es muy grande, como por ejemplo en este caso que se observa una parte de un parásito, los anticuerpos van a unirse a las regiones antigénicas, a las epítopes, van a unirse y dejar libre la región Fc de ese anticuerpo. Esa región Fc va a unirse, por ejemplo, en este caso a los eosinófilos, que van, ante esta interacción, van a degranular y liberar sus enzimas con la finalidad de destruir a este organismo grande que como es un parásito. En resumen, en esta tercera parte de la clase hablamos de la respuesta inmune mediada por anticuerpos o humoral, que es específica. Hablamos de que este tipo de respuesta inmune requiere la interacción del antígeno con la inmunoglobulina que se encuentra en la superficie del linfocito B, y a su vez la colaboración del linfocito T helper tipo 2 para que ocurra una correcta activación de ese linfocito B específico para el antígeno y ocurra la expansión clonal del linfocito B específico seleccionado para actuar contra ese antígeno. También va a ocurrir como consecuencia de esa activación la formación de dos poblaciones, una que van a ser los linfocitos B de memoria,
que van a ser los encargados de actuar ante una segunda entrada de ese mismo antígeno al organismo. Estos linfocitos B de memoria son la base por la cual existe la inmunización a partir de vacunas. Esta presencia de linfocitos B de memoria favorece y agiliza la respuesta inmune ante una segunda entrada al organismo del mismo agente patógeno. También, como consecuencia de la activación de los linfocitos B, ocurre la diferenciación específica de esos linfocitos a plasmocitos con capacidad de producir gran cantidad de anticuerpos contra ese antígeno en cuestión. Los anticuerpos, finalmente, cuando son producidos a gran escala por las células plasmáticas, ejercen su función a través de la opsonización, aglutinación, neutralización, a través de la activación del complemento, con la finalidad de eliminar a estos microorganismos, generalmente extracelulares.